¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Para la literatura médica, la disfunción eréctil es la incapacidad de obtener y mantener una erección para conseguir una relación sexual satisfactoria. Si esos síntomas se mantienen de manera frecuente, se debe consultar a un especialista porque puede ser incluso el primer indicio de enfermedades mucho más importantes que pueden estar afectando la salud de quien la padece. Pero, ¿cómo diagnosticarla? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Vamos a hablar hoy principalmente de esto. ¿Cuál es el tratamiento que se debe tener en cuenta para cada caso? ¿Por qué los hombres deben perder el miedo, este tabú de consultar, de preguntar, sobre todo con especialistas, sobre este inconveniente y volver a tener una vida sexual de manera normal? Hoy retomamos este tema que habíamos tratado hace algunas semanas para resolver sus dudas, temores, inquietudes o comentarios. Así comenzamos En Directo. Bueno, y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Carlos Gustavo Trujillo. Él es urólogo, egresado de la Universidad Javeriana. Actualmente trabaja en la Fundación Santa Fe. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Luz Helena, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, miren este dato, oigan este dato. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la salud sexual es una parte integral de la salud de hombres y mujeres. Los hombres que no tienen una salud sexual normal no tienen una buena salud. La disfunción eréctil tiene un impacto muy negativo, no solo sobre la salud de una persona como individuo, su relación con la pareja, obviamente, pero también su relación con su entorno, con sus amistades. Por eso hemos querido tratar hoy otra vez este tema, es la segunda parte, como ya lo habíamos dicho en nuestra presentación, porque hubo mucha demanda de inquietudes y de opiniones en nuestro programa anterior, así que lo vamos a seguir desarrollando. Hoy en particular, lo que tiene que ver con tratamientos, terapias, cómo debe ser tratada la disfunción eréctil. Los invito inmediatamente para que participen de nuestro programa. Ahí está apareciendo nuestra línea telefónica, 457-8300, extensión 5225, 5226. Llamen ya para que aprovechen este espacio, estos 45 minutos que vamos a tener con nuestro especialista para que aprovechen y hagan todas las dudas, todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, doctor, ¿qué le parece si hacemos como un pequeño resumen? En el programa anterior hablábamos de qué es, cómo se produce o por qué se produce más bien la disfunción eréctil. Vamos a redondear un poco, digamos, hacer un pequeño resumen de lo que se conversó en el programa anterior, explicándole a la gente por qué se da la disfunción. Bueno, hay varias teorías o varias cosas que pueden suceder. Deberíamos dividir en grupos en qué pasa en los pacientes, digamos, mayores de 50 años, en quienes es frecuente que la disfunción eréctil sea una consecuencia de enfermedades sistémicas como pueden ser la hipertensión, la obesidad, la diabetes, otro tipo de cosas. En personas jóvenes tiene mucho más que ver con condiciones que llamamos situacionales o eventualmente psicológicas, más con estrés, con una ansiedad de desempeño, con una idea equivocada de lo que debe ser una adecuada erección. Ahora que usted toca ese tema de los jóvenes, de la gente que, digamos, que presenta este tipo de problemas a temprana edad, ¿los jóvenes están hoy sufriendo de disfunción eréctil? Por lo menos se quejan de ella. Estudios recientes, tenemos un estudio que hicimos con el grupo de urología de la Fundación Santa Fe, con hombres de entre 18 y 70 años. Lo que encontramos es que alrededor del 53% de esos hombres se quejan de algún grado de disfunción eréctil. Obviamente cuanto mayores son es más frecuente, pero en esos pacientes jóvenes encontramos que más o menos 1 de cada 10 tiene una queja, ¿sí? No podemos determinar si es una disfunción real o si es una expectativa exagerada frente a lo que debe ser una reacción real, pero se quejan de eso. Sí, ¿Esa queja está relacionada con qué en particular? Digamos que hoy en día hay un auge muy importante de lo que es el acceso a la pornografía en internet, en redes sociales, en toda esa cosa. Entonces se generan falsas expectativas de lo que es una relación normal. En las películas obviamente las editan, entonces la persona dura 3 horas en una relación antes de perderla. Tiene una cantidad de cosas que hace que el individuo tenga una expectativa que no es real muchas veces. Y adicionalmente ha pasado algo, es que la mujer también cada vez más exige de su pareja
porque la mujer cada vez más quiere también tener una relación satisfactoria. No solo que el paciente eyacule, que tenga su orgasmo ya, sino eso tenerla. Entonces el paciente genera una ansiedad de poderle cumplir y poder satisfacer a su pareja, hombre o mujer. Es que hay una cosa que me llama mucho la atención, doctor Carlos, y es este uso recreativo, como se le llama, uso recreativo que le están dando a este tipo de Viagras o de medicamentos para poder cumplir. De pronto no se tiene, como usted decía, un problema de disfunción, pero tienen una expectativa muy alta, ¿cierto? Sí, de hecho, no lo mencionabas ahorita, pero dijiste la definición, pero la definición incluye que sea un problema persistente. Cualquier hombre puede tener una falla en una relación y eso no lo hace tener una disfunción. Eventualmente puede estar uno cansado, puede haberse tomado unos tragos y fallar, o está con preocupaciones, estresado, y ese día fallar, y no constituye una disfunción eréctil. Cuando es repetitivo sucede. Entonces muchas personas, sobre todo personas jóvenes, que como todos sabemos en sus primeras relaciones pueden no ser satisfactorias, hasta ahora se están conociendo como pareja o están iniciando su actividad, tienen una falla, y eso lo que los impulsa es a que para la siguiente vez quieran, por decirlo así, ir a la fija y tomen estos medicamentos que desafortunadamente en Colombia se consiguen en cualquier droguería y los son de muy fácil acceso para cualquier persona. Bueno, sigue habiendo un tabú, ¿no?, por parte de los pacientes. ¿Qué tanto la gente sigue con este tema de como pena, obviamente, el tabú de no consultar, de no ir, sobre todo a los especialistas, ¿no? A la gente, un especialista reconocido, una persona que sepa sobre estos temas? ¿Eso sigue o de alguna manera la gente, el hombre ya está accediendo un poco más a entender que está teniendo un problema de erección? Yo creo que sí, hay un momento en la historia de la medicina o de la urología en particular donde esto se vuelve un tema mucho más abierto para hablar, y es la aparición de medicamentos para el tratamiento. Antes de la aparición de la famosa pastilla azul, poco se hablaba porque poco había por hacer. En la medida en que se empieza a hablar y se empieza a saber que hay una solución y empezamos a hablar de tratamientos efectivos, la gente empieza a abrirse y a decir, venga, yo padezco esto. Sin embargo, Colombia sigue siendo un país conservador, sigue siendo un país extremadamente machista, donde para el hombre no siempre resulta fácil mencionarlo. Y adicionalmente buscan salidas fáciles. Entonces ya si tú ves en internet o ves en los periódicos, se ofrecen medidas muy buenas o muy efectivas, simplemente con ir y pagar una consulta en cualquier sitio les dan una droga que efectivamente logra la erección, pero que muy probablemente no es lo que ese paciente necesita. Sí, hacerle caso a la pastillita que está tomando el vecino y no informarse realmente con una persona que sepa, si no, a mí me está funcionando, a él le funciona, pronto a mí me funciona, pero puede eso tener unos efectos también negativos, ¿no?, en la salud de la persona. Los medicamentos deben ser prescritos por un médico. Y me iría más allá, es que las pastillas tomadas, digamos que vaya y venga, no son tanto problema, obviamente tienen riesgos y no se deben usar, pero estamos llegando al momento donde los pacientes les ofrecen inyecciones para ponerse en el pene o algo así, saltándose la línea de tratamiento normal y con posibles complicaciones mucho más serias que las que podría dar una pastilla. En general, los medicamentos orales son bastante seguros en la mayoría de las personas. Y vamos precisamente a ampliar más adelante, después de estos medicamentos orales, ¿qué viene? Es decir, ¿cuál es la línea esa de tratamiento normal que usted dice? ¿Qué tipo de terapias, qué tipo de cosas están hoy a la orden del día para tratar el tema de la disfunción eréctil? Entonces, miren, la gente, este tema del tabú que todavía tenemos los colombianos es muy importante, porque por pena o también por ignorancia, por desconocimiento, estamos buscando ayuda donde no es. Aquellos pacientes que presentan disfunción eréctil o cualquier otra condición que afecte su funcionamiento sexual, su actividad sexual, sea eyaculación precoz, por ejemplo, o lo que tiene que ver con orgasmos, bajo deseo sexual, etcétera, cualquiera de este tipo de problemas, tienen que consultar con un experto que sepa de estos temas, un experto que sea reconocido. Entonces, ojo a esta primera recomendación que nos hace el doctor Carlos en esta primera parte de nuestro programa. Los invito y saludo a la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales. En Facebook Live estoy lista, aquí pendiente para recibir sus comentarios, sus preguntas, lo que le quieran preguntar a nuestro especialista del día sobre este tema que estamos tratando hoy jueves. Esto que tiene que ver con la disfunción eréctil. Bueno, la mayoría de los pacientes, doctor Carlos, ¿se pueden recuperar totalmente de este problema de disfunción? ¿O de qué depende el éxito Depende sobre todo de la causa. Hay un tema muy importante y ya que estamos hablando del tratamiento, yo diría que lo primero
que debe tener una persona, sobre todo si es una persona mayor, es modificar sus hábitos de vida. Hoy en día sabemos que todo lo que es malo para el corazón es malo para la erección. Es decir, tabaquismo, el cigarrillo afecta a la erección, entonces si fuman deben dejar de fumar. Si no hacen ejercicio, deben empezar a hacer ejercicio y no decirse a jugar un partido de fútbol ahorita que está de moda el mundial, porque si yo no estoy preparado y empiezo a hacer una actividad de alto impacto, de alto riesgo, me voy a lesionar. Pero sí basta con que empiecen a caminar todos los días media hora, 40 minutos a una velocidad importante para que alcancen como a sentir que se agitan un poco. Eso es muy importante. Si tienen enfermedades como la diabetes, por ejemplo, hay que tratarla y mantenerla controlada. Si son hipertensos, hay que tratar la hipertensión y tenerla controlada. Entonces, esa es una primera línea de tratamiento que es muy importante, pero como si yo te digo a ti, deja de comer X producto o modifica un hábito de vida, seguramente es lo más difícil de lograr. Entonces, cuando logramos eso, muchos la recuperan. Hay personas que ya tienen casos muy severos que son irreversibles, donde ya nos toca pasar casi a la tercera línea de tratamiento, que es las prótesis de pene, de las que podemos hablar un poco más tarde. ¿Y cuando tarde. son irreversibles, qué quiere decir? Es decir, que ya pasan por todas las líneas de tratamiento. Entonces, para resumirlo muy rápido, empezamos con modificación de hábitos de vida, pastillas o terapia oral, pasamos a agentes inyectables como intracavernosos o dispositivos de vacío, que en Colombia no se usan mucho, y la última línea de tratamiento es cuando ya dijimos, mire, definitivamente no la logramos recuperar, se puede optar por utilizar una prótesis de pene. ¿El proceso es rápido? Normalmente no, porque normalmente le damos chance a ver cómo lo toman. Y la gente cree que tomarse la pastilla es tomarse una pastilla. Las diferentes pastillas tienen momentos y formas de tomarse. Entonces, algunas de ellas hay que tomarlas lejos de las comidas, hay que esperar un tiempo, hay que ver estímulo, otras actúan muy rápido. Entonces, normalmente damos un tratamiento, que es el que creemos que más se adecua a cada paciente. Luego, si falla, verificamos si lo está tomando de manera adecuada. Si no, rotamos a otro tratamiento oral, que es la primera línea. Si definitivamente dijimos, mire, de los 4 medicamentos que tenemos disponibles orales no funcionan, pasamos a agentes inyectables, con eso la mayoría de gente funciona, y si ya definitivamente no funciona eso, pasamos a la prótesis. Esas líneas de tratamiento las vamos a profundizar más adelante. Saludo a la gente que hasta ahora nos saluda, valga la redundancia, a través de Facebook Live. Rosa Ortega dice, buena programación. Víctor Reinaldo Simancas nos pide que lo saludemos. Víctor, Diego Fernando Sánchez, Jaisi Patricia Rodríguez y Rosa Ortega. Los saludamos hasta ahora en vivo y en directo desde nuestros estudios en directo de Canal Capital. Aquí estoy pendiente para que me escriban sus comentarios y yo se las pueda trasladar entonces al doctor Oscar, nuestro especialista invitado en el día de hoy. Bueno, arranquemos de una vez con los tratamientos entonces. ¿Cuáles son los tratamientos más recientes también que hay para combatir, digámoslo así, tratar este problema de la disfunción eréctil? ¿Por dónde empezamos? Entonces empezamos, modificamos estilo de vida, ya vamos a hablar de medicamentos. Medicamentos en general tenemos los que se llaman inhibidores de 5-fosfodiesterasa, que simplemente es una enzima que hace que los vasos, las arterias se dilaten para que aumente el flujo de sangre. Eso es por vía oral, estamos hablando de medicamentos vía oral. Medicamentos tomados. Tenemos medicamentos que actúan de corta acción y medicamentos de larga acción. Medicamentos que duran 4 a 6 horas en promedio o algunos que duran 24 a 32 horas, más o menos. Entonces, depende de la necesidad del paciente, vamos a usar uno de corta acción o de larga acción. Dentro de estos tenemos algunos que interactúan con comidas y otras que no. Entonces, la forma en que la diríamos, podríamos hacer es, si la persona tiene muy programado su encuentro sexual, sabe que puede acomodar todo y sabe como que es el jueves a las 8 de la noche. Eso le iba a preguntar, es decir, esto que son pastillas, que son vía oral, ¿deben tomarse antes de tener la relación o claro, cómo funciona? Algunos, como te digo, algunos que tienen ayuno los usamos cuando tienen una relación muy programada, que nos permite decirle al paciente, no coma nada 2 horas antes, tómese la pastilla, espere más o menos 1 hora, busque estímulo y ahí va a tener la relación. Eso de alguna manera quita lo espontáneo de la relación sexual, entonces a la gente no le gusta mucho eso. Claro. Hay otros que los toman, como no interfieren con comidas, simplemente pueden, en el momento en que deciden tener la relación, así sea después de la cena, después de haberse tomado un vino, toman la pastilla y más o menos a los 30 minutos, a 1 hora, van a tener la acción. Y los otros son los que estamos en sangre, como les dije, 24 a 36 horas, que por decirlo así están disponibles todo el día o el día y medio que duran para poder buscar un estímulo y buscar la relación.
Y lo más nuevo que hay son medicamentos que actúan un poco más rápido, que se ponen debajo de la lengua, por lo cual se absorben más rápido y más o menos a los 10 o 15 minutos de haberlos tomado ya están disponibles en el cuerpo y empiezan a actuar. Bueno, después de esta primera línea, ¿qué sigue? Bueno, una cosa muy importante que quiero aclarar ahí, que caigo en cuenta ahorita, es que no todos los medicamentos funcionan la primera vez. Y no todos los medicamentos, la gente cree que se toman el medicamento y van a tener una erección. Tiene que haber un estímulo. Si no hay un estímulo sexual adecuado, se pueden tomar 25 pastillas y no van a tener una buena erección. Entonces, eso es lo primero. Usamos terapia oral, que como te dije, antes de cambiar a una segunda línea, de pronto cambiamos de medicamentos. Hay pacientes que responden mejor a uno o a otro, o que por su necesidad toman más uno u otro. Entonces, lo primero es rotar esos medicamentos después de haber verificado una adecuada toma. Es decir, la idea es que si de pronto no funciona, no tienen una erección en esa primera vez, no se tienen por qué frustrar, ¿no? No, de hecho, utilizamos... Hace parte, digamos, del proceso. Claro que sí. La primera vez o un par de veces pueden fallar, ahí continuamos seguramente el mismo medicamento que usamos. Si definitivamente después de unos 3, 4 usos no obtenemos respuesta, lo que haremos es cambiarlo a otro medicamento tomado. Esa sería la primera línea. Muy bien. Bueno, doctor, dejemos el tema acá, está súper interesante. Vamos a la línea porque ya tenemos nuestra primera llamada. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Quiero preguntarle al doctor, tengo 35 años y tengo... Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí señor, lo escuchamos. Tengo difícil erección. ¿Qué pasará? Tiene 35 años. Problemas de erección. A esta edad no es muy frecuente que encontremos este tipo de enfermedades, sin embargo sucede. Entonces, lo primero que uno tendría que preguntarle es a qué se refiere con disfunción sexual. ¿Es que no tiene el mismo número de erecciones que tenía en la adolescencia o antes? Porque hay personas que creen que antes tenían 3 relaciones y ahora tienen una. Entonces, eso es disfunción eréctil. Eso no lo es. Lo segundo que les preguntamos es si tiene dificultad para lograr la erección o para mantenerla. Hay personas que tienen una erección plena, pero que la pierden antes de eyacular o antes de lo deseado. En ese caso, sospechamos que haya habido algún golpe, alguna cosa inusual que haga que la sangre efectivamente llegue al pene, pero se escape antes de lo necesario. Entonces, para orientarlo tendríamos que tener toda esa información y ahí ya establece el diagnóstico y busca el manejo. Aquí tengo una pregunta de Jason León que nos hace a través de Facebook Live. Usted nos dirá que si esto es un mito o si es realidad, porque es una pregunta muy frecuente. ¿La masturbación lleva a este tipo de problema de erección y de...? En general no, yo diría que la masturbación es parte de la conducta sexual normal, tanto de hombres como de mujeres, siempre y cuando esté, diría alguien, en su justa medida. Si la masturbación interfiere con su vida, entonces no puede salir de la casa sin masturbarse o tiene que masturbarse antes de tener una relación sexual, probablemente sea una condición que lo esté afectando y que requiera algún tratamiento. Pero la masturbación no afecta para nada la erección. Bueno, Manuel Blanco nos comenta, dice, me hicieron una circuncisión hace 24 meses y he quedado disfuncional. He tomado Cialis de 5 miligramos y a 10 miligramos, pero no puedo mantener la erección, tengo 23 años. No es usual que después de la circuncisión haya este tipo de problemas. Entonces habría que estudiarlo. ¿Qué pasó? Me pareció entender que dice que le cuesta mantener la erección. O sea, asumo que tiene una erección buena, pero la pierde rápidamente. Entonces, lo que dice no puedo mantener la erección. Exacto. Lo que habría... Bueno, una cosa muy importante es preguntar si no la puede mantener porque eyacula muy rápido, porque parte de la respuesta fisiológica normal es que después de una eyaculación la persona pierda la erección. Eso nos pasa a todos. Entonces, si la pierde antes de eyacular, estamos ante una disfunción eréctil y tocaría estudiar si tiene alguna fístula, que es una comunicación anormal entre las arterias, o alguna cosa que esté haciendo que la pierda antes de tiempo. Entonces, requiere estudios adicionales. Bueno, quedamos ahí en la parte del tratamiento. Aparte de los tratamientos orales, doctor, ¿qué otras opciones hay? Si uno se mete en internet, hay una cantidad de cosas, hay gel, está la inyección, hay incluso prótesis. Yo quiero que usted me hable de todo eso, qué funciona, qué sirve y qué no deben utilizar, qué no deben hacer, tomar este tipo de opciones para curarse. Listo. Dentro de los medicamentos de segunda línea, después de haber agotado los medicamentos orales, hablaríamos de 3 en particular. Uno, son algunas pastillas que se introducen dentro de la uretra.
y se absorbe el medicamento por ahí. En Colombia no las tenemos y yo creo que de todos modos su adherencia es muy mala porque introducirse uno algo por la uretra pues resulta doloroso e incómodo. Entonces existe pero no se usa mucho. La segunda son dispositivos de vacío. Los dispositivos de vacío es un recipiente donde uno introduce el pene y se hace una presión negativa de manera que se succiona sangre hacia el pene y el paciente se pone un anillo para que la sangre no escape. ¿Qué problema tiene? Que es una erección dolorosa porque al ser sangre venosa es sangre poco oxigenada y duele. Y además tiene los riesgos subyacentes de usar un anillo que se puede quedar atorado, bueno, les puede quedar algún tipo de problemas de estos, por lo cual en Colombia tampoco son muy frecuentes. Y el que quizás sí usamos son agentes inyectables. Estos son medicamentos que llamamos vasodilatadores, o sea, hace que las arterias se vuelvan más gruesas para que les llegue más sangre, que son altamente efectivos, pero tienen el riesgo de generar erecciones muy prolongadas. Y una erección prolongada también tiene consecuencias muy serias. Doctor, pero esta inyección se pone directamente en el pene. ¿Cómo se pone directamente en el pene. El pene anatómicamente, para ilustrarlos, está compuesto por 3 cilindros, 2 que se llaman los cuerpos cavernosos y uno que se llama el cuerpo esponjoso, que es por donde va la uretra, por donde sale la orina. Entonces la inyección se hace en uno de los cuerpos cavernosos, que es donde está todo el entramado vascular que se llena de sangre y permite dilatarse. ¿Y eso no duele? En general no, es una aguja muy pequeña, entonces no debe ser doloroso. Obviamente tiene la incomodidad de ponerse cualquier inyección y tiene potenciales complicaciones. Si se usa muy repetidamente, se puede generar fibrosis en ese sitio de la inyección y esto generar desviaciones en el pene. Puede generar fístulas, que nuevamente es una comunicación anormal entre la arteria y la vena, que hace que pierdan la erección rápidamente, y la más peligrosa, que es una erección muy prolongada. ¿Cuánto tiempo antes se debe poner la inyección? Esa actúa casi que a los 5 o 10 minutos, es una acción muy rápida. Antes de la relación sexual. Sí, por eso desafortunadamente en el país muchas personas que a mi juicio no tienen los escrúpulos necesarios la están mandando como primera medida. Tiene una acción rápida, una acción que casi siempre es efectiva, entonces por eso muchas personas se saltan el primer paso y utilizan estos, pero no son conscientes de todas las complicaciones que puede tener. Hay muchos lugares que solo tienen un objetivo lucrativo, doctor, entonces ojo con esa situación. Tengo a Sandra en la línea, ¿cierto? Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Gracias. Doctor, mi pregunta es, mi esposo tiene 69 años, es un paciente con diabetes tipo 2, le hicieron cirugía de cáncer de próstata de riesgo alto, con braquiterapia e implantación de semillas. Eso fue en el 2013. Él relativamente duró 3 años sin tener erecciones. Recuperó las erecciones, calculaba, más no tenía erección, o lo contrario. Duró un tiempo, pues el cáncer le pasó relativamente, pues el antígeno le sale completamente bien, la diabetes está en tratamiento pues con los medicamentos, más no con la inyección de diabetes, sino con medicamentos que básicamente le mandaron imipramina, pero después le mandaron la tolterodina como tratamiento, después le retiraron todos los medicamentos y está solo con los medicamentos para diabetes. Hace poco le hicieron un examen, no me acuerdo ahorita como que es como si fuera una endoscopia, pero por el pene, no me acuerdo ahorita el nombre, la verdad, qué pena, pero tenemos dudas porque se suponía que él no iba a tener erecciones. Que después de eso iba a tener sangrado cada vez que orinara. En los días que le hicieron eso fue ahorita en mayo 12 más o menos, no pasó nada, pero ahorita sí está teniendo sangrado al orinar, bastante ardor y está teniendo erecciones todo el tiempo. No ha podido conseguir otra vez la tolterodina, pero se la enviaron. Yo tengo muchas preguntas porque pues la idea era que ese sangrado no se le recuperara, no le pasara en ese momento más, no después de casi un mes, y las erecciones son cada momento. Él está preocupado porque no sabe estas erecciones son ahorita y pues no las va a volver a tener, o si de pronto por edad él pueda después, en un caso que no tener erecciones,
consumir algún producto para cuestiones y fuera de eso por nada. Bueno, en la última parte un poquito de problemas en la comunicación, pero ahí le escuchamos bien el recuento de la señora Sandra. Sí, oí varias cosas de lo que te entendí. Le hicieron braquiterapia por un cáncer de próstata y tiene diabetes. Esos son dos factores de riesgo muy importantes para tener disfunción eréctil, y asumiría uno que tiene una disfunción que va a ser de difícil manejo, lo cual me parece muy bueno que me comentas que ha tenido erecciones. Es un muy buen resultado para, a pesar de ser diabético y de tener un tratamiento para cáncer de próstata, tenga erecciones. Lo que le preocupa ya es que son muy constantes, ¿no? Todo el tiempo. Sí, pues tocaría mirar, porque de hecho es inusual que las tenga, pero muy bueno que las tenga. Lo otro que te entendí es que tiene sangre en la orina, puede ser una consecuencia de la braquiterapia, pero es muy importante que consulte con el urólogo, porque la sangre en la orina siempre es anormal y hay que estudiarla. Toca mirar a ver qué está pasando. No es usual que haga erecciones tan seguidos, pero en el fondo es bueno que las tenga. Pero tocaría que haga una consulta para que miren qué es lo que está sucediendo. Muy bien, hoy desarrollando esta segunda parte sobre disfunción eréctil, lo que necesitas saber, todo lo que necesitas si quieres saber sobre este problema y en tu actividad sexual. Nos vamos a una pausa. Antes de este corte comercial, el dato. Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, el consumo inadecuado de sildenafil, que es un fármaco que se usa para tratar problemas de disfunción eréctil. Vamos a ver qué sigue. Puede generar efectos como dolor de pecho, hipertensión o hipotensión grave, alteraciones dermatológicas, gastrointestinales, esqueléticas, respiratorias o incluso neurológicas. Pausa y volvemos. Un buen emprendedor se puede convertir en un gran empresario. Sus historias, sus tropiezos y sus momentos de gloria están en Emprendedores. Mi foco no era hacer cursos de cocina. Mi foco siempre fue formar a la gente que fuera a trabajar en una cocina profesional. Emprendedores, domingos 8 p.m. por Canal Capital. Demos gracias a Dios por Colombia. Dios premia la buena fe y el reto es muy grande para acompañar a nuestro presidente Iván Duque y a nuestra vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Hoy le agradezco a las personas que apostaron por esta campaña y esta coalición, y empiezo por agradecerle a Álvaro Uribe Vélez, al Centro Democrático, a nuestro partido, a nuestra bancada, a nuestros dirigentes. Es muy importante decirles a ustedes y a toda Colombia que hoy no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco. Un presidente no hace milagros. Vamos a trabajar con ustedes, con los comerciantes, con los sindicalistas, con los empresarios, con los médicos, los profesores, los jueces, con todos, con los afrocolombianos, con los indígenas, con todas las comunidades de nuestro país. Ese gobierno que vamos a construir de la mano con una mujer excepcional que hoy se las presento como la primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Nuestra lucha continúa desde el gobierno, con ustedes, en las calles, recorriendo Colombia, porque estaré cada semana en talleres construyendo país, conectando con el amor del pueblo colombiano. ¡Que viva Colombia! Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La paz es un regalo de Dios para el mundo. Aunque los gobernantes se empeñen en lograr la paz, aunque haya muchos diálogos y muchas consultas, si nos olvidamos de Dios, estamos colocando un cimiento endeble en la construcción de una Colombia nueva. Aunque sea un don de Dios, la paz requiere el trabajo del hombre. Tenemos que esforzarnos en lograrla, como si todo dependiera de nosotros.
Dios da la paz, pero nosotros debemos evitar la violencia. Dios da gracias y bendiciones, pero nosotros debemos evitar la injusticia. Dios da el amor, pero nosotros debemos evitar los senderos del odio y de la venganza. ¿Lo podremos hacer? Seguramente, con la ayuda de Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Para alcanzar la gloria, no es suficiente tener el talento. Yo creo que el éxito de James es la humildad. Esa humildad que maneja, ese don de gente, lo ha hecho grande. Se necesita el valor de la disciplina. Fue un muchacho que no se dejó distraer por la rumba, por las peladitas, por el jueguito de dominó, por los amigos. No, él siempre tuvo claro a dónde iba a llegar y por eso está donde está. El valor de la constancia. En la cancha esa cantan cada ratico gol, entonces yo le digo al señor del Transmóvil de la cadena, retirémonos de acá y vámonos porque allá está emocionante el partido. Pues claro, estaba jugando Falcao en Santa Fe y ese día hizo 11 goles. Conoce cómo 9 niños se convirtieron en ídolos de nuestra selección Colombia. En el valor del fútbol. Hoy, gran lanzamiento a partir de las 8 de la noche. Por conexioncapital.co/el valor del fútbol. Muy bien, 7 de la noche, 1 minuto. La confirmación del diagnóstico de disfunción eréctil provoca un efecto, un impacto muy grande, grave y preocupante en el hombre, sobre todo a nivel psicológico, en la salud del hombre en la mayoría de los casos. Por un lado puede afectar a la autoestima, por otro alterar su vida de pareja y por último podría incluso provocar que su vida sea mucho menos plena y mucho menos satisfactoria. Hoy estamos haciendo esta segunda parte sobre la disfunción eréctil, explicándole a ustedes, bueno, lo que ustedes seguramente quieren saber y necesitan saber sobre este problema que afecta a tantas parejas. Me voy y saludo a Jacqueline, que la tengo acá en la línea. Hola Jacqueline, gracias por esperarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy viendo el canal de ustedes y mi pregunta es que tengo un inconveniente con mi pareja. O sea, llevo 3 años con él y jamás ha podido tener una erección. Cada vez que vamos a tener una relación siempre tiene que tomarse un estimulante. He hablado con él y él dice que ese problema lo viene presentando desde los 20 años. Actualmente él tiene 28 años. Es una persona muy joven y eso. Entonces digamos, no sé si es un nivel de que le hace falta testosterona o qué es lo que le hace falta a esa persona. Sí, Jacqueline, no sé si te escuché bien. En los 3 años que tienen de relación, ¿nunca ha tenido una erección? O sea, no puede tener erecciones, tiene que tomarse un Viagra para poderla tener, de lo contrario no puede tener sexo. Okay. Y él me decía que él lleva con ese problema desde los 20 años. Vale, Jacqueline. Muy bien, bueno doctor, ¿qué le podemos responder? Entonces, lo que tú me mencionas es lo que uno llamaría una disfunción eréctil primaria, es decir, aquella persona que aparentemente, por lo que me cuentas, nunca ha tenido erecciones o no las ha tenido desde muy joven, no sabemos qué pasaba a los 14, 15 años y con masturbación tenía. Entonces es muy importante en él saber si tuvo erecciones antes de esos 20 años o no, o si hubo alguna cosa a partir de la cual las perdiera, algún golpe, algún trauma, algún accidente, para ver cuál es la causa. Si definitivamente nunca en su vida ha tenido erecciones, hay que hacer un estudio endocrinológico, es decir, ver cómo está toda su parte hormonal, para ver si hay un déficit de testosterona o un exceso de producción de algunas otras hormonas que podrían afectarla. Pero es un caso mucho más grave, porque si nunca las ha tenido, toca estudiarlo mucho más en profundidad. Y está muy joven, no tiene 28 años. Bueno, me voy a nuestras redes, a Twitter en particular con Gustavo, para saber si hay, bueno, qué está diciendo la gente. Gustavo, cuéntenos. Feliz noche Luz, feliz noche para nuestro especialista y todos los televidentes que están conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Les recuerdo que pueden participar de nuestro tema del día a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, nuestra señal en vivo de Facebook Live, de Periscope o nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Esto usando el hashtag en directo capital y por medio del hashtag nosotros podemos resolver cualquier pregunta o inquietud que usted tenga acerca de nuestro tema del día. Veamos cómo se está moviendo nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital con nuestro primer televidente de la noche, @CarlosAndrades93.
¿Es mito o realidad que la masturbación genera disfunción eréctil? Carlos, gracias por tu pregunta a esta hora en Canal Capital. Estas fueron una de las preguntas que han sido resueltas a lo largo de nuestro programa. Los recuerdo, nuestros televidentes se conectan minuto a minuto con nuestra señal en vivo de Canal Capital. Nuestro siguiente televidente de la noche de hoy, @Elenita Pinzón. Muchas veces el machismo no deja que los hombres acepten la realidad y busquen ayuda profesional. Es algo normal que puede pasarle a cualquier hombre. El apoyo de la pareja es fundamental. Elenita, gracias por tu comentario aquí esta noche en directo de Canal Capital. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, @Iván Mejía. ¿La disfunción eréctil solo perjudica a personas mayores de 40 años? ¿Los jóvenes podemos sufrir de eso? Iván, gracias por tu pregunta aquí en directo de Canal Capital. Ya nuestro especialista estará tomando atenta nota para resolver tu inquietud de esta noche. Luz, continúe con nuestro especialista y nos vemos mañana aquí en directo de Canal Capital con otro tema de interés. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. 2 preguntas y un comentario, 2 preguntas que ya respondimos con el doctor Carlos. Bueno, hay una pregunta acá a través de Facebook Live. Bueno, pero antes de esto me voy con Santiago, que lo tengo en la línea hace ratico. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, Sonce. Hágame un favor, es que ¿ya me está escuchando bien? Sí, señor, cuéntenos. Sí, mire, tengo 73 años. Hace más o menos 6 años me apareció cáncer de próstata. Me han aplicado 8 inyecciones de Tegareli. Por lo consiguiente, esto ya hace año y medio que me las aplicaron y mi actividad sexual, digamos, desaparece. Entonces yo quisiera saber si definitivamente eso hay alguna solución para o debo restarme. No le entendí la pregunta. Sí. Creo que le entendí. Ese medicamento que le están poniendo, señor, es un medicamento que lo que busca es detener el avance del cáncer de próstata, y la forma en que lo hace es quitando la testosterona. La testosterona es la hormona que producen los testículos y es la que hace que tengamos deseo sexual y es muy importante para la erección. Entonces, mientras use ese medicamento, con mucha frecuencia va a perder tanto las erecciones como el deseo sexual. Entonces, es muy probable que usted requiera tratamiento, puede ser con pastillas inicialmente y si no responde, pasar a inyecciones. Pero es una consecuencia esperable y desafortunadamente necesaria para detener ese tumor que usted padeció. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Aló, buenas tardes. Buenas noches, lo escuchamos. Aló. Hola, Lucho, aquí lo estamos escuchando, cuéntenos. Para preguntar sobre lo que el tema que están tratando. Sí, señor, aquí está el especialista que lo está escuchando. Uno por internet se da cuenta que hay muchos alimentos en lugar de las pastillas, ¿sí? Se puede usar que el ajo, que el limón, que... Entonces, ¿sí será cierto eso, que hay muchos alimentos que le ayudan a uno en eso? Bueno, doctor Carlos, aparte de los alimentos que pueden ayudar, como decía el señor Lucho, hablemos también de los fármacos, estos que se dicen ser muy naturales, que hay muchos en el mercado. ¿Sirven, no sirven? Y respondámosle la pregunta al señor. Claro que sí, Lucho. Usted va a oír de muchos medicamentos o muchos alimentos que dicen que el borojó es afrodisíaco, que es que los mariscos son afrodisíacos. No hay ninguna evidencia de que esto sea cierto. Ahora, siempre que uno le pone fe a algo, lo logra. Es lo que llamamos en medicina el efecto placebo. Más o menos el tomarse una pastilla, que es lo que se hace en algunos experimentos, que simplemente es azúcar, genera hasta en el 25% de los pacientes una respuesta similar al medicamento real. Entonces, esto puede pasar con los alimentos. Y hablando de los medicamentos naturistas, desafortunadamente en Colombia, lo que vemos es que no siempre lo que nos venden como natural, efectivamente lo es. El año pasado el INVIMA sacó aproximadamente 86 productos de estos que en teoría eran naturistas, porque en todos ellos encontraron sildenafil, que es el medicamento al cual hemos hecho mención un par de veces. Entonces, desafortunadamente no siempre lo naturista es realmente naturista y el efecto podría verse hasta en 1 de cada 4 personas que lo toman sin que estos realmente expliquen por qué la mejora. Bueno, hoy estamos dedicados a hablar de la disfunción eréctil, doctor Carlos, pero también existe el priapismo. Expliquémosle a la gente exactamente qué es, ¿no? Cuando se da una erección, bueno, una erección súper prolongada que no termina. La gente que tiene este tipo de problemas, que es todo lo contrario, ¿qué puede hacer para que esto no se agrave más? Exacto. El priapismo es una urgencia urológica. Es de las situaciones complicadas que podemos manejar.
Y la primera recomendación es, si usted tiene una erección que dure más de 1 o 2 horas, debe consultar inmediatamente a urgencias. ¿Qué hacemos allí? Miramos qué tipo de priapismo es. Algunos priapismos se asocian, por ejemplo, con enfermedades graves como la leucemia y son mucho más graves que el priapismo provocado, por ejemplo, por ponerse la inyección. Entonces, lo que hacemos como urólogos es ver qué tipo de priapismo es y hacer el tratamiento, porque esa erección prolongada puede generar que se coagule la sangre dentro del pene, se fibrose el cuerpo cavernoso y eso es una causa de una disfunción eréctil refractaria que seguramente su única solución va a ser poner una prótesis de pene. Bueno, en esta línea de tratamiento que estamos hablando, quedamos en la inyección. No sé si quiere agregar algo más sobre el tema de la inyección, que creo que lo explicamos bien. Luego vendría esto que hemos escuchado mucho y se habla mucho, que es la prótesis que se pone en el pene. ¿Esto qué es y cómo se pone? Exacto. La última opción de tratamiento es la prótesis de pene. Prótesis de pene tenemos de 2 tipos. Unas prótesis maleables, que son simplemente una barra de silicona, que lo que hacemos es destruir todo ese tejido cavernoso, todo el tejido que produce la erección, y reemplazarlo por este tubito. Entonces, esa prótesis de silicona simplemente va a tener el pene erecto todo el tiempo. Lo que debe hacer el paciente es ubicarlo en una posición para penetrar o no. Es, digamos, la más rústica, es la menos usada. La nueva, o la prótesis más moderna, es una prótesis inflable donde se hace básicamente lo mismo, pero se pone un reservorio de agua en la ingle del paciente y una válvula de activación en el escroto. ¿Pero eso requiere una intervención quirúrgica? Ambas son con cirugía. La prótesis, la inflable, entonces lo que se pone es, ese reservorio tiene líquido, que yo lo activo activando una válvula en el escroto. Eso hace que el líquido pase del reservorio, llene la prótesis, se produce la erección y al terminar la relación nuevamente se presiona y el líquido vuelve al reservorio y la erección baja. Es un pene inflable, digamos. Bueno, la disfunción eréctil, lo dijimos en la presentación, doctor Carlos, es un signo también de alerta de otras enfermedades, bueno, que pueden ser mucho más graves. Quiero que nos explique qué tipo de enfermedades puede llevar una disfunción eréctil que no es bien tratada, por ejemplo. ¿Cuál podría ser como, a dónde podría llegar pues este problema? Listo, quizás este es uno de los mensajes más importantes que quiero dejar, y es que hoy en día, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, consideramos la disfunción eréctil como un marcador temprano de enfermedad cardiovascular, es decir, de infarto. ¿Qué es lo que pasa? Las arterias que llevan sangre al pene son muy delgadas. Cuando el paciente empieza a quejarse de que no tiene una buena erección, probablemente la sangre no le está llegando bien. Y así como no le está llegando bien al pene, puede que no le esté llegando bien al corazón. Como las arterias son más grandes, el síntoma clínico, que sería el dolor en el pecho, se demora más. Entonces, si usted como hombre mayor de 40 años empieza a tener quejas de disfunción eréctil, tenemos que hacerle exámenes completos y probablemente incluso hacerlo ver de su cardiólogo, porque lo que nos está advirtiendo su sistema circulatorio es que si usted no se cuida, en 5 o 10 años puede tener un infarto. Entonces es muy importante eso, porque no es la enfermedad cosmética de que es que no puedo tener una relación sexual, sino que me puede estar alertando sobre un posible infarto. Sí, es que ojo a esto, porque una de las particularidades que tiene la disfunción eréctil es que puede ser precisamente eso que dice el doctor, el síntoma de otras enfermedades, por eso la urgencia o el llamado a que acudan al médico cuanto antes. Doctor, tenemos ya un minuto para concluir, y hay una cosa que me parece muy importante y que usted lo ha mencionado en varios momentos, en varias ocasiones, y es que el hombre tiene que buscar un estímulo, ¿no? Tener estímulo. Y aquí entra mucho, juega un papel muy importante la mujer, ¿no? Porque si la pareja no apoya o no está presente en todo el diagnóstico, en todo el tratamiento, hace incluso el tratamiento mucho más complejo, ¿no? Mucho más difícil. Claro, es importante la participación de la mujer ahí. Ahorita en época mundial yo siempre les digo una cosa, es que si uno entra a un partido perdiendo, seguramente va a perder. Cuando la pareja, sea hombre o sea mujer, lo que toma es una actitud agresiva o empieza a asumir cosas, porque en Colombia sigue pasando eso, es que usted no tiene una erección porque usted tiene moza, y usted tiene otra, y usted quién sabe qué está haciendo por fuera de la casa. Eso lo que genera es más ansiedad, más presión y menos posibilidad que el paciente logre una buena erección. Entonces es muy importante que la pareja lo apoye, lo ayude y también haga todos los esfuerzos para que el paciente tenga una buena erección. Sí, el problema es que a veces nos acostumbramos como a que está el problema ahí, nos acostumbramos a no nos tocamos más, no tenemos más relación y se vuelve como una cosa muy normal, ¿no? Entonces, bueno.
Hoy hemos aprendido mucho, como siempre lo hacemos en este espacio, que es un espacio pedagógico siempre para que las familias aprendan a tomar mejores decisiones. Doctor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí me quedaron varios mensajes. Agradezco a la gente que nos estuvo sintonizando y que estuvo pendiente de nuestra señal en vivo. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía, por participar y hacer parte de nuestro programa. Nos vemos mañana viernes, cerrando semana con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche. Chao.